Bienvenido, amable oyente, a otro programa más de Ondas de Oro, programa al servicio de Dios y de la humanidad, producido y realizado por la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Serge Reynaud de la Ferrière. En el programa de hoy tendremos la oportunidad de escuchar acerca de la Escuela de Hipatía en preguntas y respuestas, en el momento científico acerca de las emociones, la salud y la medicina natural. Escucharemos un radiocuento, Confesarse es como coger café. En la parte musical escucharemos el Sanctus de la Misa Luba. Y en el comentario final, el verdadero significado de las palabras. Ondas de Oro. Y ahora en nuestro espacio Preguntas y Respuestas nos preguntaron acerca de la Escuela de Hipatía. Así respondemos. Hipatía, hija de Teón de Alejandría, que vivió entre los años 370 y 415 después de Jesucristo. Mártir, sabia astróloga, matemática y geómetra griega, autora de Comentarios de Almagesto y Comentarios a las tablas de Ptolomeo, y seguidora de las doctrinas de este sabio. También fue autora de Comentarios sobre Diofanto, Crónicas de Apolonio de Perga y del Canon o Tablas Astronómicas. Los cristianos de Alejandría le dieron muerte en 415 después de Jesucristo, instigados por San Cirilo, obispo de la ciudad, quien veía con celos que a la casa de Hipatía acudieran entre los discípulos de ella tan altos magistrados como Sinesio de Cirene y Orestes. Un lictor llamado Pedro sacó a Hipatía de su carruaje cuando ésta salía de su casa, la arrastró hasta la iglesia cesariana, la despojó de sus vestidos y la lapidó. El resto de sus miembros fue quemado en Cinarón. Esta acción cubrió de infamia no solo a San Cirilo, sino también a toda la iglesia de Alejandría. Hipatía fue la última exponente del pensamiento griego. Texto tomado del libro El arte en la nueva era del Dr. Serge Reynaud de la Ferrière. Estimado oyente, si usted tiene dudas o tiene preguntas, por favor, llámenos al teléfono 88 73 42 83. Francisco con mucho gusto le atenderá. Ondas de Oro. Y ahora nuestra sección científica. Hoy, las emociones, la salud y la medicina natural. De acuerdo a la concepción médico-naturista, las emociones pueden potenciar nuestra salud o enfermarnos, según su calidad y su intensidad y duración. Pero no son la única causa posible de salud y enfermedad. Alguien se puede enfermar, por ejemplo, porque ingirió un alimento altamente contaminado por el ambiente, porque su estructura hereditaria así lo establece, como en las enfermedades genéticas, o porque otros aspectos de su estilo de vida le enferman, como puede ser la elevada ingestión de grasas saturadas y ácidos grasos transformados, como se puede observar en la pirámide de la salud, mesotrofia, enfermedad. Sin embargo, el estudio y comprensión de las relaciones entre las emociones y las enfermedades es de vital importancia en medicina natural, ya que frecuentemente los pacientes tienen detrás de la enfermedad una emoción que la originó. Recordamos el caso de una paciente nuestra con una artritis galopante, que encontramos desde un inicio un patrón mental patológico de odio, expresado como resentimiento. Ella había estado en diversos tratamientos con diferentes modelos de medicina, sin resultados. Llegó prácticamente incapacitada en 3 años de evolución de su enfermedad. Le indicamos el tratamiento médico-naturista y nuestro técnico en psico-orientología le enseñó la técnica del perdón. Y en un mes ya estaba sin dolores ni inflamación, y él la dio de alta.
Nosotros seguimos tratándola 2 meses más, porque las secuelas de la poliartritis aún requerían manejo. Había hipotrofia muscular, limitaciones del movimiento articular, que con la terapia rehabilitatoria desaparecieron. La paciente no volvió a presentar recaídas. Las emociones también pueden agravar las enfermedades existentes y sus síntomas, aunque no tengan un origen estrictamente emocional. Por ejemplo, el miedo hace que una persona que sufrió un accidente de tránsito sienta más dolor. Ellas también pueden interferir en la eficacia del tratamiento. Un ejemplo es que el mejor remedio indicado por un médico o terapeuta del cual desconfía el paciente tendrá un menor efecto terapéutico y mayores efectos secundarios. Las emociones, al interferir con el sistema inmunológico y los mecanismos autocurativos, pueden hacernos más susceptibles a adquirir enfermedades diversas por causas diferentes a ellas. Una investigación científica y las emociones. Por ejemplo, el estrés puede deprimir el sistema inmunológico considerablemente. A un grupo de ratas se le administraron electroshocks reiteradamente, hasta deprimir en un 80% su sistema inmune. Entonces apareció una considerable susceptibilidad a adquirir diversas enfermedades y a morir por ellas. En el grupo de estudio no ocurría esto en otro grupo de ratas usadas como control, pero no sometidas a altos niveles de estrés. Esta investigación nos evidencia cómo ciertos estados mentales pueden aumentar la susceptibilidad a enfermarnos por otras causas diversas al mismo. En otro estudio, se encerraron 5 monos en una jaula. En estas circunstancias, ellos luchan inicialmente entre sí para determinar quién es el jefe, y entonces todo se calma. En el grupo experimental, a la jaula cada mes se le sacaban 2 monos y se introducían 2 nuevos. Esto produce invariablemente una nueva lucha por el poder, mientras que en el grupo control no se realizaron estos cambios y la jerarquía se mantuvo estable, por lo que no existía este poderoso factor estresante. Al cabo de un año, los monos de la jaula experimental tenían un grado de obstrucción de sus arterias significativamente mayor que aquellos del grupo control. El mono más afectado era el jefe de la jaula experimental. El miedo es una emoción altamente perjudicial, tanto cuando es muy intenso como cuando es sostenido por el tiempo, por haberse convertido en un patrón mental patológico. En el caso de los monos de los experimentos antes citados, el miedo puede explicar los efectos observados en los mismos en situaciones que actúan como estresores. Veamos otra investigación que nos muestra los efectos nocivos del miedo. En diversos grupos de estudiantes se ha comprobado a aquellos que están en exámenes con aquellos que no lo están, y se ha determinado en algunos grupos el nivel de anticuerpos en la saliva y en otros los niveles de linfocitos B y T, células del sistema inmune en la sangre. En todos los grupos descienden los niveles del medidor inmunológico en épocas de exámenes, y los que es más significativo, estos alumnos sufren más resfriados. Estas y muchas otras investigaciones nos muestran cómo ciertas emociones negativas nos pueden enfermar. Agradecemos al Dr. Rafael García Che este comentario, tomado del boletín informativo del Centro de Estudios de Nueva York de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. C. Renaud de la Ferrière, Centro de Estudios dirigido por Héctor Ceballos. Ondas de Oro. Y ahora nuestra sección de Radio Cuento. Dice Juan Rafael Sandí en la contraportada del libro El Dueño de Monte y otros cuentos: en estos cuentos no he tratado de ridiculizar a nadie, sino que de sacarle una sonrisa a tanto percance que sucede en nuestro trajinar por este valle de lágrimas, porque una sonrisa no perjudica a nadie. Sembremos rosas y recogeremos coronas. Hasta en el más grande dolor se puede sonreír.
Y si en alguno de los cuentos va mezclada una moraleja, lo hice para condimentarlo porque un poquito de ácido le da mejor sabor a la fruta, dice Rafael Sandí. Escuchemos entonces una adaptación para la radio del cuento Ondas de Oro. Del libro El Dueño Monte y otros cuentos de Juan Rafael Sandí, escuchemos Confesarse es como coger café. Participan Pedro García como Tata Padre, José Montero como Mano Felipe, Alan Cruz como Mano Bernardo, Mano David y Mano Bartilio, Mauricio Astorga, Cristian Castro como Mano Goyo. Todos los que asistimos a misa ese domingo fuimos sorprendidos por el sermón que nos recetó Tata Padre. No estábamos preparados para la defensa por ese flanco. Pero no fue como todos los sermones de siempre, el mismo todos los domingos. No. Como el sermón fue muy original, trataré de transcribirlo de la mejor manera posible. Así comenzó Tata Padre. Queridos hermanos míos, estamos en una semana de renovación espiritual y espero que todos ustedes, mis amadísimos hermanos, tanto los que están aquí como los que no, se acerquen al confesionario a descargar sus pecados y pedirle a Dios les conceda la divina gracia de obtener la vida eterna. Pero es el mismo del domingo pasado. Déjame que siga. El sacramento de la confesión debe hacerse con la firme convicción de no caer otra vez dentro de las telarañas que a cada paso nos está tendiendo el diablo. La confesión es un cambio hacia el camino de nuestra salvación, un paso que nos acerca a Dios. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pensamos todos los feligreses ahí presentes. Lo mismo nos había dicho el año pasado. Sí, mis muy amados feligreses, la confesión es un asunto muy serio. Confesarse es como coger café, porque llenan el canasto de sus pecados y lo vienen a vaciar en el confesionario, y sin mucho costo. Al llegar a este punto con su sermón, le descargó un furibundo puñetazo al púlpito que casi lo desbarata. Pero lo que ustedes no saben y ahora lo van a saber y tenerlo presente por el resto de sus días, es que así como la cosecha de café se termina, la paciencia de Dios también se termina. Y entonces, amadísimos hermanos, ustedes no podrán vaciar el canasto de sus pecados. Ha pasado el tiempo de recibir pecados. ¿Qué es lo que está diciendo? Si esto llegara a suceder, al pecador solo le queda la condenación eterna. Carajo, con que así es la cosa. ¿Y después qué pasó? Nada, que todos los feligreses nos quedamos mirando, porque eso no era lo que nos había dicho el año pasado. Y además siguió. Hermanos míos, para que me entiendan mejor les pondré un ejemplo. Cada pecado que ustedes cometen aquí en la tierra, Dios lo convierte en un ladrillo allá en el infierno. Y el diablo les comienza a construir su casa, y así sucesivamente hasta terminar la casa. Eso es cierto. Déjame terminar. Bueno, seguí. Tienen razón ustedes cuando dicen confesarse es como coger café, porque de la platita que se ganan en la recolecta, ahorran para cuando venga el tiempo de las vacas flacas. Con la confesión es lo mismo. Es para renovarnos, pecar menos y ahorrar ladrillos. Tata Padre hizo otra pausa en su sermón para darnos tiempo a digerir lo dicho. Y siguió adelante. Piensen muy bien en lo que les he dicho. Si terminamos la casa que tenemos en construcción en los infiernos sin habernos confesado, estaríamos desafiando la paciencia de Dios. ¿Y si la muerte nos sorprendiera?
¿qué pasaría? ¿Qué vamos a hacer o no con eso? Bueno, todos los que estábamos ahí presentes pensamos: ¿qué hay? ¿Y qué más va a ser? Que iríamos a estrenar casa en los infiernos. Hagan un examen de conciencia bien a fondo y piensen: ¿cómo irá la construcción de mi casa? ¿Cuántos ladrillos me faltan por acarrear? Y tengan presente esto: el maestro de obras es el diablo y trabaja día y noche. Además, como el terreno es de su propiedad, los lotes son regalados. Estamos a tiempo de suspender la elaboración de ladrillos si en verdad queremos alcanzar la vida eterna. Que Dios los bendiga, hijos míos. Así terminó. ¡Qué consuelo! El susodicho sermón nos hizo tanta gracia como una rasuradora en seco. Salimos de la iglesia más erizos que chancho de monte en temporal. Mientras hacíamos comentarios sobre el nuevo rumbo que había recetado Tatapadre, los vecinos murmuraban: a no ser que Tatapadre nos esté jugando sucio, mejor salgamos de dudas. Así podemos calcular el peligro que se nos viene encima. Preguntémosle a Mano David. Él sabe todo, desde arreglar una escopeta hasta construir una iglesia. Creo que él es el más indicado. Hombre, Mano David, ¿cuántos ladrillos se necesitan para construir una casa? Y depende del tamaño, la cantidad de aposentos y si la casa es de 2 plantas o más. Luego, si por ejemplo ya usted pensara en meterle ya más detalles, ¿verdad? Una chimenea. En el caso mío, que somos 14, incluyendo a mi suegra, porque estoy seguro que la condenada vieja no se me despega. De modo que pensás ir con toda la familia al infierno. Bueno, y si es como dice Tatapadre, se trata de apartamentos individuales. Y por supuesto, no lleva muchos ladrillos, va. ¡Ah, carajo! Ya Mano David la acabó de amolar. Pensamos, y en ese momento dirigimos la mirada donde se hallaba Mano Bartilio, que según la opinión general era el hombre más peligroso del lugar. Era como un escorpión, y como para aumentar su fama nunca se confesaba. En ese momento todos los de ahí presentes pensamos lo mismo. Con seguridad, Mano Bartilio ya tiene la casa en los infiernos. Es muy posible que ya le estén construyendo otra. Queríamos conocer la opinión de Mano Bartilio sobre lo dicho por Tatapadre. Él había estado dentro de la iglesia escuchando el sermón. ¿Y cómo hicieron? Con todo el valor que da la curiosidad, Goyo se acercó al viejo y lo saludó. Buenos días, Mano Bartilio. Buenos días, muchacho. ¿Qué le parece o qué piensa sobre lo que dijo Tatapadre en el sermón? Si te estás refiriendo al asunto de la casa, estoy muy pero muy preocupado. Estoy muy viejo y muy arruinado. Pero si ya tuviese casa terminada en los infiernos... Se confesaría. Bueno, de ahí, yo... No, muchacho, la vendería por lo que me dieran. Pero eso sí, al contado, muchacho, al contado. Hemos escuchado del libro El dueño de monte y otros cuentos de Juan Rafael Sandí, Confesarse es como coger café. Participaron Pedro García como Tatapadre, José Montero como Mano Felipe, Alan Cruz como Mano Bernardo, Mauricio Astorga como Mano David y Mano Bartilio, Cristian Castro como Mano Goyo, guión de Yanina Ruiz, producción de Olger Torres y Marianela Espinosa, dirección de Mauricio Astorga, música y realización de Francisco Morales, grabado en los estudios Cada Ola una Historia, en Punta Arenas, Costa Rica. Ondas de Oro.
Y ahora en la parte musical escuchemos el Sanctus de la Misa Luba con Guido Heising y Crystal Williams, con el coro de la Sociedad de Arte de Washington. Hemos escuchado el Sanctus de la Misa Luba con las voces de Guido Heising, Crystal Williams, con el coro de la Sociedad de Arte de Washington. Ondas de Oro. Y ahora en la parte final del programa, un comentario acerca de reencontrar el origen del lenguaje, el verdadero significado de las palabras. La importancia para nosotros no reside tal vez en reencontrar el origen del lenguaje, dice el doctor C. Reinaud de la Perrière, sino más bien retornar al verdadero significado de las palabras. Cuando hablo de un retorno al origen, entiendo sobre todo el empleo de la expresión del pensamiento humano en su valor real. Jung expresa bien que lo psíquico no es menos real que lo físico, y que es un mundo con sus leyes, su estructura propia, que posee un sentido particular de expresión. Su cuaternario, pensamiento, emotividad, intuición, sensación, aplicado a los signos Tai-Gi-Tu de los chinos, es muy importante. Esta aplicación de un psicólogo moderno, que aproxima los caracteres físico-psíquicos al antiguo sello de la sabiduría, presentado por los antiguos filósofos chinos, es de gran importancia para el retorno a la comprensión original de las cosas del espíritu. Lao Tzu relaciona la base de su enseñanza alrededor de este símbolo, y el taoísmo queda como una tradición pura
del esoterismo antiguo. El símbolo de que estamos hablando es ese circulito que está dividido en dos, una parte oscura y otra parte clara. Jung se apoya sobre la significación de la palabra símbolo, que en alemán expresa bien lo que quiere decir Sinnbild, sin sentido, significación, y Bild, imagen. Es la proyección pictórica de un pensamiento. Henos aquí en la exacta interpretación de lo que es un símbolo, una manifestación del espíritu en el mundo materia. El hecho es que los símbolos que fueron tomados en sus significaciones textuales son hoy en día acatados a la letra y no más al espíritu. Ello torna difícil volver al carácter verdadero de su expresión. Sinesio de Cirene, educado en la escuela de Hipatía, más tarde obispo de Ptolemaida, erudito filósofo y poeta cristiano, es quien dice: el pueblo pide la impostura. Su primera advertencia de que la ficción es necesaria para las masas resume muy bien que la verdad puede ser peligrosa para aquellos que no están lo suficientemente preparados para contemplar esta gran luz. Este eminente cristiano sabía que la verdad debe ser guardada en secreto y que la multitud necesita una instrucción proporcional a su razón imperfecta. Comprendemos igualmente que el símbolo que se ofrece a la vista de todos será interpretado según su grado de evolución de cada uno. La Biblia, como las otras escrituras llamadas reveladas, es una obra simbólica, que no debe ser interpretada por cada uno a su manera, sino de acuerdo con el grado de profundización al cual tiene derecho. ¿Acaso Jesús de Nazaret no dice a sus discípulos que todavía muchas cosas deben serles reveladas, pero que ellos no están aún lo suficientemente instruidos para comprenderlas en la totalidad de su significación? Juan capítulo 16 versículos 11, 12 y 13. Esta necesidad de una enseñanza pública, exotérica, y una lección secreta, esotérica, es bien definida por el Cristo en varias ocasiones. Por ejemplo, en Mateo 13, 10, 11, 12 y 13, dice: Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. También la Biblia hace referencia en Marcos 4, 10, 11, 12 y 13. Dice: Y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él con los 12 sobre la parábola, y les dijo: A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se convierten y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y continúa el maestre diciendo: Más aún, maldice a los cientifistas de su tiempo que suprimieron el carácter simbólico de la enseñanza, pretendiendo que no había esoterismo, al mismo tiempo que suprimieron la posibilidad de comprender a los que estaban preparados para ello. Esto en Lucas 11:52, que dice: Ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Hay reglas bien definidas naturalmente
para interpretar los símbolos que tienen la ventaja de satisfacer a todo el mundo según tenga cada uno un grado de comprensión a la altura de su entendimiento. Las lenguas madres tienen esto de interesante. Ellas poseen letras con varias significaciones: literaria, filosófica, esotérica, etc. Texto tomado del libro El arte en la nueva era, del Dr. Serge Reynaud de la Perrière. Y así, amable oyente, llegamos al final de otro programa de Ondas de Oro, programa al servicio de Dios y de la humanidad, a través de la ciencia, el arte y la filosofía, producido para usted por la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Serge Reynaud de la Perrière, grabado en los estudios Cada Ola, una historia, en Limón, Costa Rica. Si desea comunicarse con nosotros, por favor llame al teléfono 88 73 42 83. Repito el número, 88 73 42 83. Francisco con mucho gusto le atenderá. Y ahora una última reflexión. Un pensamiento de paz cada día. En mí hay paz, sentir paz. La paz del espíritu es la paz verdadera. La paz del individuo será la paz del mundo. Luz en la mente y paz en el alma. Gracias por su compañía. Pax, Ondas de Oro.